Argentina afronta esta pandemia tal vez en las peores condiciones. Una herencia terrible, la destrucción del Ministerio de Salud, una deuda que se ha incrementado de manera considerable y que va a afectar la vida de los argentinos en el futuro. Frente a esto, algunas decisiones del gobierno han avanzado como para allanar el camino, el tránsito hacia lo que vendrá. Se ha cerrado con los acreedores externos, un acuerdo que algunos juzgan como exitoso, sobre todo por las posibilidades que abre en términos de garantizar la previsibilidad y tal vez una aceptación en el orden internacional. También avanza la reforma judicial, un poder cuestionado en nuestro país y que ahora súbitamente para la oposición y para los grandes multimedias parece ser o estar repleto de virtudes. En este contexto la pandemia aumenta. 20 de las 24 provincias argentinas están afectadas por incrementos considerables. Sin embargo, en muchos lugares, y sobre todo en la oposición, o quienes no están más próximos al gobierno nacional, vemos que se mira para otro lado. Contagiarse con alegría, efecto rebaño. Lo que nosotros vimos en el contexto internacional es que esas políticas terminaron en catástrofe. Y así, en esta situación seguimos adelante. En el programa de hoy vamos a tener a Jorge Donofrio, diputado provincial del Frente Renovador, que nos va a hablar de seguridad y nos va a hablar del contexto político. Julia Arballo, periodista cordobesa, nos cuenta otro tema de importancia que tiene que ver con los incendios en las zonas rurales para generar las condiciones para la producción de productos primarios que luego son exportables, generando enormes riesgos para las poblaciones y también para el medio ambiente. También, ¿cuál es la respuesta que ha dado el gobierno cordobés frente al incremento considerable de las víctimas y una situación que genera la alternativa de tener que decidir quiénes van a recibir tratamiento y quiénes no? Y finalmente vamos a tener a Alejandro Marcó del Pont, quien nos va a contar sobre el contexto internacional, sobre lo que tiene de parecido y lo que tiene de diferente esta crisis pandémica respecto de otras crisis económicas y cuál es el lugar de la Argentina y las perspectivas que podemos tener frente a esto. Haré mi editorial sobre las cuestiones de actualidad y de alguna manera continuaremos siempre en la línea de pensamiento, de discusión, tratando de imaginar la nueva normalidad aquí, en Transición. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los argentinos, pero también en este último tiempo estuvimos viendo que la oposición tiene un posicionamiento o actitudes que de alguna manera no alientan precisamente al diálogo, ¿no? Siempre se profundiza la tensión, se impulsan iniciativas que propician el contagio del COVID, y en este contexto es que vamos a entrar en comunicación con Jorge Donofrio, un experto en seguridad, pero también con una larga trayectoria y un análisis político muy rico sobre la política general en la Argentina. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estos dos temas me parece que son fundamentales para consultarte. El primero pasa por la seguridad, cómo ves que se está manejando este tema. A veces encontramos algunas diferencias que pueden ser o de perspectiva dentro de un frente muy amplio y heterogéneo, o también de acuerdo a las características que tiene la delincuencia en los distintos lugares. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que la inseguridad no es una sensación ni una construcción de los medios. Es un gravísimo problema del cual el Estado se está haciendo cargo. El presidente Alberto Fernández lo dijo muy claro, que no iba a permitir que los violentos se hagan cargo de las calles. Y para esto, bueno, hay una serie de proyectos y medidas que están empezando a implementarse, como por
ejemplo, un aporte de 10.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, justamente para la compra de patrulleros, material tecnológico, que bueno, merced a los últimos 4 años de desinversión, hoy el parque automotor y todo lo que tiene que ver con actualización de tecnología ha quedado muy postergado. Estuvimos viendo el fin de semana una participación de Sergio Massa en varios canales, donde de alguna manera señalaba que había como que reinventar la Argentina, que en realidad las falencias eran muchas, pero que también las oportunidades, ¿no? Y creo que fue un mensaje de esperanza para los argentinos. Es que nuestra responsabilidad como oficialismo hoy es justamente resolver los problemas que tiene la Argentina. De nada sirve que hagamos como otros que se la pasaron 4 años echándole la culpa al pasado o a otros y no han resuelto nada. Yo creo que hay que convocar siempre al diálogo, aunque uno extienda la mano y se la muerdan, hay que seguir poniendo la otra mejilla. Como dice Sergio Massa, 1 y 100 veces hay que volver al diálogo, porque es nuestra responsabilidad. Y además, porque hay un sector muy importante de la oposición que está dispuesta a dar ese debate, que son justamente los que tienen hoy responsabilidad de gobierno, que tanto con la emergencia sanitaria como en las cuestiones de seguridad se sientan a debatir los diferentes puntos de vista. Y llevo la provincia puntualmente porque, bueno, vos sos diputado provincial, con tu experticia sobre todo en el área de seguridad, pero ¿cómo es la convivencia con la oposición? Y básicamente también, ¿cómo se dio este proceso de aglutinamiento con el propio Frente de Todos, que tuvo que aprender a convivir, ya que, digamos, tuvo su nacimiento de esta alianza electoral? Bueno, de la misma manera que entendimos que cada vez que anteponíamos nuestras diferencias, lo que pasaba mal era la gente, encontramos no solo la forma de alistarnos en un frente que nos hizo ganador, sino fundamentalmente en una coalición de gobierno que hoy está funcionando con los equilibrios suficientes para que, primero, llevemos adelante todo aquello en lo que estamos de acuerdo. Y en aquellas cosas que no hay acuerdo, que hay diferentes abordajes, bienvenido sea, y tenemos la posibilidad de discutirlo y de encontrar los mecanismos para resolverlo. Lo mismo planteamos con la oposición, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si en 10 puntos podemos estar de acuerdo en 4, bueno, hay que dejar a salvo esos 4 y trabajar sobre los 6 que faltan. A mí me tocó ser oposición estos últimos 4 años y nosotros a la gobernadora Vidal le garantizamos gobernabilidad, más allá de que no nos gustaban algunas cuestiones, más allá de que siempre señalamos cómo se estaban equivocando, le garantizamos gobernabilidad. Y lo que le estamos reclamando ahora es que ellos garanticen la misma gobernabilidad que le dimos nosotros. Claro, porque en realidad lo que llama la atención es la actitud tan diferente que tiene hoy en día la oposición al Frente de Todos en los distintos, bueno, sobre todo a nivel nacional y en algunos distritos importantes, respecto de la que tuvieron algunas de las fuerzas que hoy forman parte de ese Frente de Todos y puntualmente ustedes, ¿no? Porque creo que realmente no fue solo que, no es que hicieron seguidismo, sino que marcaron diferencias e incluso muchas de las iniciativas que plantearon ustedes se pudieron llevar adelante. Así es, me parece que ese es el camino. La Argentina necesita una oposición propositiva, que se debatan sus propuestas, sino que se dedique a impedir, que como bien lo dijiste vos al principio, y algunos que hasta niegan la pandemia, pretenden que es un invento del peronismo para asustar a la gente, y claramente nadie tiene la culpa más que el virus de la situación que estamos viviendo. Pues bien, hoy estamos dando buenas noticias. Se resolvió el tema de los acreedores
externos, está en vías de resolver la deuda con el FMI también. Se han hecho anuncios importantes en seguridad, inversiones, como te dije recién, se está trabajando y consensuando la creación de una fuerza nueva que tenga actuación en el AMBA, o sea, una fuerza tripartita entre nación, ciudad y provincia de Buenos Aires para poder actuar rápidamente y desbaratar crimen organizado y bandas organizadas que tanto asolan a nuestro territorio, porque hoy cruzar la General Paz para cualquiera es cosa de todos los días, o cruzar el Riachuelo, pero en materia de jurisdicciones a la fuerza de seguridad se le complica mucho y esto los delincuentes lo saben. Vos tenés una trayectoria política importante y yo creo que a veces en los medios no se refleja en el imaginario colectivo el hecho de cuánto ha cambiado la política, ¿no? De grandes partidos estructurados y con un orden vertical a estas coaliciones que expresan la diversidad que caracteriza a nuestra sociedad y a las sociedades en concreto. Entonces, cuando hay ruido, discusión interna, enseguida se habla de que va a haber ruptura y demás, que en realidad es una sana práctica de la democracia, ¿no? Mire, todavía hay quienes no se pueden recuperar del resultado del 27 de octubre del año pasado y sueñan todos los días con dos cosas. La primera, que nos dividamos, y la segunda, batir el parche todos los días para insinuar o tratar de hacerle creer a la gente que tenemos un presidente débil merced a esa coalición. Ni una ni la otra. Hemos encontrado, vuelvo a repetir, la forma de construir consensos. Tenemos un presidente no solo muy fuerte, sino un presidente muy lúcido, que, como bien lo dijo hoy él cuando estaba hablando del tema de la deuda, estamos en un laberinto y él de la mano nos va a hacer llegar a la salida. Cambiemos, o mejor dicho, el PRO surge y se consolida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aprovechando o explotando el drama de Cromañón. No sé si coincidís en esto. Y ahora, Sí, de claro. alguna manera, parece que la manera de querer recuperar ese protagonismo es convocando al contagio y luego buscando explotar los resultados de las consecuencias sociales de ese contagio. Bueno, lo dijo muy claramente el expresidente Macri, que se mueran los que se tengan que morir. Ese fue fue la recomendación que le hizo al principio de la pandemia al presidente Alberto Fernández, cuando le dijo que no aplicara la cuarentena. Me parece que este desdén por la vida y por lo que le pasa a los argentinos queda muy claro, que una persona que debería estar hoy codo a codo con sus seguidores, tratando de conformar una oposición propositiva, hoy lo tenemos de vacaciones en Saint-Tropez. Y bueno, y así es. Y yo entiendo también la frustración que deben sentir quienes hoy lo tienen que defender encima. Así que por eso siempre señalo que hay dos oposiciones bien marcadas. La de los responsables, que es justamente la que piensan en la vida y piensan en la salud y en el bienestar de la gente, y están los desocupados que lo único que hacen es tuitear desde la casa y conspirar o alimentar junto a algunos medios teorías conspirativas que evidentemente tarde o temprano encuentran la realidad que son mentiras. Esa afirmación o ese consejo de Macri me recordaba aquel viejo no ahorre sangre gaucho. Y de alguna manera veo una línea de continuidad. Ahora, aparece Duhalde, aparece solo porque lo mandaron, porque se está postulando para alguna alternativa que ponga en cuestión a la democracia, porque en realidad la oposición, claramente, si la oposición fuera un estilo Rodríguez Larreta, la posición que ha tomado Morales en este último tiempo, el diálogo que tuvieron con Vidal ustedes, digamos, creo que estaríamos un paso adelante en el sentido de consolidar nuestra democracia. Y luego aparecen estos personajes que buscan actualidad, pero yo dudo que salgan solos, ¿no?
No, a ver, yo en las casualidades hace muchísimo tiempo que no creo, sí en las causalidades. Y cuando el río suena, agua trae. Y no es que se vayan a cumplir ese tipo de profecías, pero evitado por algún motivo o impulsados por algo o por alguien. Así que a los argentinos lo que necesitamos nosotros es solucionarles los problemas, darles esperanza, trabajar fuertemente para no solo para terminar con esta pandemia que tan mal nos trae, sino fundamentalmente el día después. Hace muy pocos días estuvo el presidente Fernández junto al gobernador Kicillof, los ministros Guado de Pedro y Mario Meoni, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, en Pilar inaugurando una estación del ferrocarril Belgrano Norte. Y ahí hicieron muchos anuncios, entre los cuales estaba la prosecución de las vías del ferrocarril desde esta última estación, Villarrosa en Pilar, hasta el Parque Industrial de Pilar. Esto significa dos cosas. Primero, las ventajas de los trabajadores para poder llegar más rápido y más seguros a su trabajo, pero también la posibilidad de sacar las mercaderías y abaratar muchísimos costos de la logística a través del Belgrano Carga. Esto tiene que ver con una serie de medidas que incluso muchas entrarán en este paquete de 60 medidas que va a estar anunciando en pocas horas el presidente de la Nación, que tienen que ver con la pospandemia, que tienen que ver cómo poner a la Argentina de pie, cómo recuperar nuestro mercado interno, cómo recuperar el salario, cómo hacer esa fábrica de dólares que tiene que ver exclusivamente con las exportaciones, con una balanza de comercial favorable para la Argentina. Bueno, eso que muchos nos reclaman como plan, solamente el gobierno nacional. Los planes se los dejamos para los bandidos, para los que tienen una organización delictiva. Nosotros y esas metas estamos trabajando para que se empiecen a cumplir. Jorge D'Onofrio, te agradezco mucho tu participación aquí en Transición. Al contrario, muy buena siempre. Seguimos en Transición. La última semana trajo una serie de novedades en la escena política argentina. Por un lado, finalmente se votó la media sanción de la Ley de Reforma de la Justicia. Una ley que había sido reclamada, esa reforma de la justicia, durante muchísimo tiempo. El Poder Judicial tiene 8 de cada 10 argentinos que sospechan o directamente condenan su accionar. Sin embargo, cuando el gobierno del Frente de Todos planteó la iniciativa de modificar y tratar de cortar de raíz esa familia judicial, esas conductas preexistentes dentro del plano jurídico, inmediatamente la oposición y los medios que generan ese blindaje de la oposición le saltaron al cuello. El gobierno de Alberto Fernández evitó aplicar la doctrina Irursum, que fue la clave del lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. A esta altura, al menos 2 decenas de primeros cuadros de la administración de Cambiemos estarían presos si hubiéramos seguido con la práctica anterior. La práctica de suprimir las garantías constitucionales en una alianza nefasta entre el poder político y los tribunales de Comodoro Pi. Sin embargo, cuando se avanza en la reforma de la justicia, rápidamente aparece que hay varios sectores, y sobre todo de la oposición, que se mueven con una enorme comodidad con esa justicia preexistente. Se argumenta que no es el momento, se argumenta que la reforma apuesta a salvar o a beneficiar a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Se argumenta que la pandemia deja estos temas que deberían ser tratados con mayor detenimiento para un momento posterior. Se intenta bloquear el funcionamiento de las cámaras, argumentando, por ejemplo, que los protocolos están vencidos, como ha hecho la oposición respecto de la sesión a la que es extraordinaria, a la que convocó Sergio Massa para el martes de esta semana. Evidentemente, Cambiemos ha tomado una estrategia política, o Juntos por el Cambio ahora, que es la de hacer oposicionismo y convertirse en una máquina de impedir. Y simultáneamente, a través de presiones de altos consorcios, de sectores muy concentrados del espacio mediático y en general, se trata de instalar la precariedad, el temor en la sociedad, no ya la pandemia, sino la repetición de interrupciones al orden constitucional en nuestro país. Eduardo Duhalde habló porque efectivamente tiene algún problema psíquico que lo lleva a perder la noción de la realidad. Habló porque quiere mantener un protagonismo que ya no tiene dentro de la sociedad argentina. Habló porque le dijeron que hablara y le prometieron tal vez ser la figura relevante de esa supuesta interrupción del orden democrático. El general Milani denunció que desde ese mismo multimedia le ofrecieron resolver todos sus problemas judiciales si tomaba una posición favorable en el sentido de poner en cuestión o tal vez ir más allá respecto del orden institucional. Lo que creíamos que en la Argentina estaba consolidado, lamentablemente está en duda. Y no me refiero al orden constitucional en sí porque me parece que no existen las condiciones como para que esto suceda. De hecho, el repudio que recibió Duhalde y sus expresiones muestran que la sociedad argentina está claramente, en su enorme mayoría, identificado con el orden de la democracia, más allá de las críticas, más allá de los deberes de la deuda social, más allá de los cuestionamientos que puedan sufrir algunos políticos en particular. Ninguno de nosotros, ninguno de los bien nacidos en nuestro país quiere vivir en otro orden que no sea el de la democracia. Sí perfeccionarlo, naturalmente, con mayor participación, con mayor capacidad de control, con mayor plasticidad para resolver estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de las cámaras, la posibilidad de sesionar a través de las redes virtuales, algo que ahorraría cifras siderales en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios que se alquilan en las proximidades del Congreso, que tendría que ver desde simplemente las viandas, cafés, el consumo de energía, etc. Eso nos permitiría, como señaló muy bien Sergio Massa el domingo pasado en un programa de televisión, nos permitiría que los senadores y los diputados de cada provincia estuvieran en sus provincias, estuvieran atentos a las necesidades, a las demandas de esas provincias y fundamentalmente también al sesionar de manera virtual, pudiéramos resolver las cosas de manera más rápida, de manera más eficiente, sin tener que asistir a esos largos discursos que en definitiva no dicen demasiado, ya que en la práctica generalmente siempre las votaciones están acordadas previamente. Decíamos que las cosas que creíamos que estaban consolidadas no lo están tanto. Creímos que nos habíamos desendeudado. Cambiemos, inmediatamente nos endeudó en 120.000 millones de dólares que ahora comprometen al conjunto de los argentinos. Creíamos que estaban superadas enfermedades de transmisión virósica. Cambiemos nos reinstaló el sarampión, impulsó el dengue, dejó que se pudrieran las vacunas, dejó que se deterioraran las computadoras para los chicos en las escuelas. La magnitud de la catástrofe de los 4 años que concluyen en 2019, en diciembre de 2019, la vamos a poder medir con el paso del tiempo. Evidentemente la situación no es sencilla.
La situación es grave por el contexto internacional, es grave porque la pandemia no afloja. Es grave también porque en realidad hay algunos que solo miran sus intereses y que, por ejemplo, se dedican a impulsar los incendios forestales para desforestar las áreas y aplicarlas al cultivo de soja o de productos primarios que se venden en el exterior. Mientras los números de la pandemia se incrementan y ya 20 de las 24 provincias argentinas están en riesgo, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde los casos están por encima de los 1.400 diarios. Recordemos que se hablaba de que para poder abrir tenían que estar por debajo de 1.000 y durante un plazo bastante largo. Las aperturas son constantes. Se han abierto los bares, se han abierto los restaurantes. La situación es muy compleja. Lo mismo sucede en Córdoba. El gobernador Schiaretti se niega a volver atrás, aunque los números le están mostrando la necesidad de llevar adelante algún tipo de retroceso para garantizar la salud pública. Y mientras tanto, vemos que de los titulares de los principales medios, de los titulares de los programas de televisión, de la mayoría de los medios que son opositores a este gobierno, encontramos que prácticamente se olvidan las crónicas diarias respecto del incremento constante. Ya estamos cerca de los 9.000 muertos en nuestro país. Hace un mes estábamos en 3.000. Se ha multiplicado, se ha más que duplicado la cantidad de muertos en el último mes y esto ha pasado desapercibido, prácticamente. Y de este desapercibimiento, esta desaprensión, se traduce, se continúa en las prácticas sociales. Si bien la mayoría de los argentinos somos respetuosos de los cuidados que tenemos que tener, utilizar barbijo, lavarnos adecuadamente, no estar en lugares cerrados con mucha gente, tratar de impedir la circulación de virus alrededor nuestro, vemos que cada vez más las reuniones sociales son los focos en los cuales los argentinos de todas las provincias se contagian. Estamos casi al borde del colapso en cuanto a las camas. Estamos en ese momento y en algunas provincias, como en Río Negro, ya han tenido que hacer de decidir quién vive y quién deja de vivir. Los índices de recuperación de los infectados van cayendo. En el mundo nos advierten que hay una segunda y hasta está la perspectiva de nuevas olas, porque el virus va mutando y se va ensañando, no solo con quienes no estuvieron contagiados, sino con quienes ya lo estuvieron. Y en ese contexto es que nuestra sociedad tiene que reinventarse. La pandemia nos mostró todas nuestras falencias. Nos mostró un tremendo cuadro de situación que conocíamos, pero que muchos no querían mirar o preferían postergar. Se ha llegado a un acuerdo por el tema de la deuda. Más del 90% de los acreedores lo respaldaron. Seguramente esto implicará benéficamente en lo que tiene que ver con frenar la escalada del dólar. El gobierno ha planteado varias iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la construcción, con una mirada sobre la cuestión energética, que tiene que ver con insistir con el avance de producción de productos alternativos y sobre todo de productos agrarios con valor agregado. Pero para esto hace falta un consenso. No basta un gobierno, más allá de las disidencias internas o no que pueda tener, como para llevarlo adelante. Hace falta el convencimiento del conjunto de la sociedad respecto de que hay que apoyarlo. Y sobre todo hace falta que la oposición deje de jugar ese juego perverso que apunta a generar mayor caos, a convertirse en una máquina de impedir. Sobre todo los sectores más radicalizados que atraen tras de sí a los más moderados. El diálogo entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández no es el mismo. El diálogo que costó implementar entre Rodríguez Larreta y Axel Kicillof tampoco. Pero del otro lado aparecen instigando la catástrofe los sectores radicalizados, con Mauricio Macri, que después del daño que generó
de la destrucción del Ministerio de Salud, tranquilamente se pasea por Europa, de Patricia Bullrich, de Miguel Pichetto. Los nombres están claros, pero son esos sectores los que marcan el tiempo de la política. Y marcan el tiempo de la política porque lamentablemente tenemos un tercio de nuestra sociedad que apoya cualquier acción que permita invalidar las iniciativas de este gobierno y, si es posible, hacerlo concluir antes. No a través de las armas, como decía Duhalde, sino fundamentalmente a través de impedir la posibilidad de que este gobierno llegue adelante una serie de obras en consenso y que consiga consolidar no ya la gestión o una buena elección el año que viene, sino consolidar y definir con todos, con los que forman parte del Frente de Todos, con los que no forman parte y con el conjunto de la sociedad argentina, un plan estratégico de acción que pueda marcar el rumbo de nuestro país para los próximos 30 años. Mientras tanto, mientras esto no suceda, los argentinos seguiremos en transición. La pandemia avanza sobre 20 de las 24 provincias argentinas. Sin embargo, muchos de los gobiernos han decidido hacer caso omiso de esto y avanzaron en las aperturas y en el incremento de las libertades públicas. Este es un problema complejo, ya que efectivamente la contrapartida que encontramos y que la experiencia nos demuestra que pasa así sistemáticamente es un incremento cada vez mayor de la cantidad de víctimas y de la cantidad de muertes. En la provincia de Córdoba, en las últimas semanas, se han registrado no solo un incremento de la pandemia, sino también una serie de incendios que arrasaron a buena parte de la zona rural y que se extienden a la provincia de Santa Fe y ya venían anticipados por otros similares en Entre Ríos, Misiones, Corrientes, etc. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Julia Arballo, periodista, comunicadora de la provincia de Córdoba. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes para vos, para toda realmente la gente, los espectadores de este programa. Sí, realmente son unos días, unas semanas, meses difíciles para todo el país. Córdoba, por supuesto, no es la excepción. Tenemos cifras alarmantes de lo que han sido las últimas cifras, los últimos registros. De hecho, hoy mismo actualizado desde las 12 del mediodía teníamos la palabra oficial del gobernador Juan Schiaretti junto al ministro de Salud, a Diego Cardoso, también estaba el vicegobernador Manuel Calvo, para poder hablar de las cifras que han sido realmente récord durante todo el mes de agosto. Tenemos que hablar que 819 personas están utilizando lo que son las camas críticas, de las cuales dispone la provincia, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto tiene que ver no solo con COVID, sino también con el resto de patologías que se necesitan, ¿no? Todo lo que es UTI, todo lo que son las camas con respiradores. El gobernador hablaba sobre ser una de las pocas provincias que han logrado realmente poder prepararse en estos meses previos para poder brindar la atención en camas COVID, por ejemplo. Hacía la reflexión de 300 y alguna camas que tenía realmente la provincia de Córdoba para estos casos críticos, y hoy cuenta con 887 camas a disposición. El ministro de Salud Cardoso hablaba de más de 1000 camas para pacientes COVID en los diferentes sectores. Lo cierto es que tenemos un registro de casos confirmados que ronda los 8.117 casos confirmados al día de la fecha, con 126 fallecimientos, que no son cifras realmente alentadoras para lo que es
el mes de agosto, sobre todo para la provincia de Córdoba, donde se han registrado el mayor número de casos, como así también el mayor número de fallecimientos para nuestra provincia. En un relevamiento también importante se tiene que destacar que se trabaja mucho en lo que son las zonas cerradas, los lugares como geriátricos y demás que han sido afectados. Son 7 los principales geriátricos realmente afectados en la provincia de Córdoba, que incluyen un nexo epidemiológico que incluye o comprende a 70 casos en relación. Bueno, números poco alentadores, tenemos el 45% también de los casos con recuperación, según lo informaba el ministro Cardoso. Tenemos que decir que realmente en las últimas estadísticas que veníamos manejando, en lo que son cifras, Córdoba tenía ampliamente superado el 50% del índice de recuperación, y hoy estamos hablando de un 45%, pero el gobernador justamente hoy comunicó que Córdoba no va a volver atrás, pese a las cifras que, bueno, que no son las mejores, los mejores registros para la provincia. Informó que el COE, que nosotros tenemos instituido aquí durante el inicio de la pandemia, no va a ser más quien determine los lineamientos, sino que serán los municipios quienes puedan manejar la movilidad en las diferentes situaciones, por entender que son los que realmente conocen su realidad. Esto lo decía el gobierno, lo informaba el gobierno provincial en conferencia de prensa en el día de hoy, y también otro de los factores por ahí para destacar en relación a esta charla, este informe epidemiológico actualizado a las 12 del mediodía del día de hoy, tenía que ver con que se le iba a pedir a la jefatura de gabinete de la Nación el hecho de habilitar las reuniones familiares para la provincia de Córdoba por considerarlas una necesidad del pueblo cordobés, así lo expresaba el gobernador entonces. Veremos qué es lo que está pasando. Con alegría, Julia. ¿Cómo? A contagiarse con alegría. Una situación que realmente sí deja sorprendidos a más de unos. En realidad venimos transitando, Alberto, en lo que son estas medidas desde el COE, que es justamente el organismo de control que se instituyó para poder acompañar y para poder de alguna manera generar el trabajo conjunto del área de salud, de defensa civil, de parte del ejército, gendarmería, policía caminera, policía de la provincia. Son todas las autoridades realmente las que integran el COE, y hoy dicen, bueno, no, la verdad es que las medidas del COE solamente a partir de ahora se van a limitar a aconsejar medidas, pero no van a ser quienes instituyan las normas. Algo que comienza a cambiar la realidad radicalmente para todos nosotros, porque teníamos el inconveniente por ahí con el COE, que medidas realmente irracionales, por ejemplo, nos podíamos juntar en un bar. De hecho, uno de los casos que hablábamos en las últimas horas aquí en la ciudad de Corral de Bustos y Flinger, que es de donde yo les estoy hablando, bueno, el interior cordobés, un cumpleaños de 15, por ejemplo, que se llevó a cabo en un bar, y entonces ahí entraba la diferencia de criterio que empieza a surgir, porque decían, no, la verdad que estaban habilitados, cumplieron el protocolo, eran mesas de 6, pero eran 50 personas reunidas en un bar que no está habilitado en realidad como un salón de eventos. Y las fiestas tampoco están habilitadas por el COE. Por eso es que si las autoridades tomaron contacto con esto, ¿cómo podían permitirlos? Bueno, muchas contradicciones y medidas, sobre todo en la realización o aplicación de deportes y de protocolos que tienen que ver con el cuidado, ha emitido el COE durante todos estos meses, que hacen que haya ido creciendo y la gente realmente está en contra de la gran mayoría de las medidas que se han implementado desde este instrumento que fue justamente quien el gobernador le puso toda la facultad, digamos, al comienzo de la pandemia para poder determinar cómo íbamos a manejar toda esta situación de epidemia. Te cambio un poquito de tema porque la verdad que eso ya es preocupante, pero se acompaña de una serie de incendios rurales que al menos en otras provincias han tenido la finalidad de generar las condiciones más adecuadas para el sembrado de soja y de otros productos primarios.
Sin dudas, bueno, Córdoba, este año tenemos que decir que comúnmente en esta época del año, por los fuertes vientos, por el clima, por nuestro clima, digamos, ya particular, natural, eh, tenemos que decir que siempre se registran focos de incendio, pero que no de esta magnitud, obviamente. Estamos en el día 15, te cuento, Alberto, de estos incendios. Tenemos que decir que si bien hay focos o puntos calientes, la zona está controlada. Todo lo que fue los incendios en nuestras sierras de Córdoba fueron controlados finalmente. Está igualmente un equipo de 150 bomberos haciendo lo que es la guardia de cenizas. ¿Por qué? Porque las fuertes ráfagas de viento que se vienen registrando en los últimos días y el hecho de que las precipitaciones realmente hayan sido muy pocas, insuficientes y en muy pocos lugares, hacen de que el riesgo esté latente y que sea extremo para la provincia de Córdoba. Hoy justamente escuchaba al secretario de Gestión de Riesgo, a Viñeta, que estaba justamente hablando de los puntos calientes que tenían que comprender a la zona de Capilla del Monte, a San Fernando, a todo el sector controlado ya de Mina Clavero. Lo cierto es que las pérdidas han sido cuantiosas en cuanto al número de personas, a las evacuaciones, al cortado de rutas. Se estuvo trabajando muchísimo. El trabajo, indudablemente, a reconocer es el de los bomberos voluntarios, que en la gran mayoría han dejado sus actividades personales y familiares para poder salir una vez más a socorrer a la provincia en una situación donde están realmente, como bien circula y se ha hecho viral en las últimas horas, la condición de los bomberos voluntarios es muy precaria. Sí es cierto que se les reconoce una jubilación al momento del cese de actividades, pero mientras tanto son muchos los reclamos que hablan de un mejoramiento en las condiciones que deberían tener nuestros bomberos, que son los que siempre acuden los 365 días del año a cada una de las urgencias y en cada una de las situaciones que azotan a la provincia de Córdoba. En este caso, más aún, porque estamos... Bueno, te tengo que cortar aquí como siempre se dice, el tiempo es tirano, pero nos está dando un panorama muy completo de la situación de los incendios, de la situación de la pandemia. Y bueno, seguiremos en contacto y esperemos de que a pesar de que casi todo esté atado con alambre, por como explicabas vos, bueno, Dios demuestre que sigue siendo argentino. Muy buenas noches. Alberto, saludos y sí, la verdad es que sí, esa es, creo, la mejor reflexión. Te mando un abrazo enorme para todos. Así fue Julia Alballo, aquí en Transición. La pandemia no solo afectó a la sociedad argentina, sino que es un fenómeno internacional que amenaza con quedarse por mucho tiempo. Muchas cosas parecen haber cambiado y también muchas cosas parece que van a cambiar. Tal vez las desigualdades se profundicen, nuevas formas de empleo aparecerán, otras desaparecerán y tal vez los trabajadores sean privilegiados en un mundo donde el trabajo no abunda. Pero para resolver o para empezar a despuntar estas preguntas, estos interrogantes, estamos con Alejandro Marcó del Pont, economista, especialista y realmente en sus precisiones y sus análisis generalmente no se equivoca. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué mundo es este mundo de la pandemia y hacia dónde va? Bueno, pareciera ser que en principio lo que hay es como si se bifurcara en dos niveles. Por un lado, una nueva normalidad que sería completamente teórica, que lo que ha hecho, en donde cada uno intenta llevar agua para su molino, en donde han aparecido nuevos formatos sociales, nuevos formatos económicos, o por lo menos los formatos económicos ortodoxos que existían anteriormente se han diluido. Y en ese lugar hay una pelea, la misma pelea de siempre, que tiene que ver con los objetivos, con la mirada, con la apreciación que cada uno de los participantes tiene, o lo que sería la guerra cultural. Y por otro lado, completamente diferente, está
los datos consolidados de la economía o los datos consolidados socialmente. En este caso yo me refiero mucho a los datos consolidados económicamente porque uno es teórico y el otro en realidad lo que ha demostrado es lo mismo que ha demostrado todas las crisis económicas a lo largo de la historia, en este caso mucho más, que como dice Mateo de la Biblia, quienes más tienen, más tendrán, y quienes menos tienen, menos tendrán, porque en realidad los indicadores lo que están demostrando es que lo que se está profundizando es el desempleo, la desigualdad. Bueno, eso ya pasaba antes de la crisis, tal vez es un momento de profundización, ¿o no? Claro, no, obviamente. Antes de la crisis lo que había era una discusión acerca de cuándo iba a venir la crisis. En realidad, teóricamente, en cuestiones económicas, lo que se estaba mirando era cuándo venía la depresión, cuánto iba a durar, qué tan profunda iba a ser. Después, o sea, lo que estaba demostrándose es que el neoliberalismo había realmente fracasado. Fracasado para la sociedad en general, obviamente que para quienes concentraron el ingreso no había fracasado. Lo que sí se supuso cuando vino el coronavirus fue no solamente que se iba a profundizar, sino que, por eso digo, esta parte teórica, que empezaron a aparecer ventanas teóricas que podían modificar los comportamientos comunes que tenía la economía. Este comportamiento ortodoxo de decir los déficits fiscales son un problema, bueno, estos se relajaron, se empezaron a tener nuevas miradas, aunque nuevas miradas, vamos a poner algún ejemplo, nuevas miradas que son teóricas. Por ejemplo, los ingresos universales es una discusión que va de izquierda a derecha. Entonces, hay muchas imprecisiones acerca de cosas que son muy importantes y que en general, tanto la izquierda como la derecha han estado de acuerdo en que, por ejemplo, el Estado sea quien garantice en principio los desfasajes que ha producido la pandemia. Pero el problema yo creo que sigue siendo, por eso digo ahí, por un lado datos de la realidad y por otro lado datos teóricos. Si vos te fijás, en el mundo se han empezado a hablar de tener alguna contribución por parte de las grandes fortunas, en varios lugares del mundo, contribución de las grandes fortunas a esta pandemia. En la Argentina tardó bastante en llegar al Congreso esta idea, pero aun cuando llegó, ¿qué fue lo que el establishment y los medios de comunicación masivos salieron a defender? O este objetivo, esta guerra cultural. Es decir que, bueno, que en la Argentina en realidad cobrarle o pedirle una contribución a la inversión privada era atacar a la gallina de los huevos de oro, porque en realidad la inversión privada es quien desarrolla, es quien contribuye al crecimiento del producto en la Argentina, quien contribuye al empleo y quien contribuye al consumo. Esa inversión privada era la que iba a venir durante el gobierno de Macri en las condiciones que se le ofrecían, ¿no? Por eso digo, si uno toma el relato teórico de lo que ellos están diciendo, lo primero que hace es buscar en los 4 años anteriores, porque sobre eso está puesta la contribución. Entonces busca en los 4 años anteriores y dice, bueno, ¿cuánto crecimos? Decrecimos 5%. ¿Cuánto fue el desempleo? Aumentó un 30%. Y el consumo un 40%. Pero en realidad, vos que sos doctor en historia, jamás en la historia de la Argentina, en la historia económica de la Argentina, las inversiones privadas ante una caída en la tasa de ganancia futura, como va a ser el 2021, fueron el motor de la inversión para salir del atolladero que podía tener el país a nivel mundial, sino que todo lo contrario, cuando hubo intenciones de sacar a la economía o intenciones de desarrollar a la economía, siempre fue el Estado el que fue por delante y después la inversión privada, estos mismos que se llevaron los 500.000 millones afuera, estamos de acuerdo, son los que vinieron posteriormente. O sea, por eso digo que lo que hay es, por un lado, discusiones teóricas, en la cual todo el mundo quiere participar y obviamente cada uno lleva agua para su molino, y por otro lado está la realidad. La realidad son los datos que lo que están mostrando son que
que es completamente desastroso la desigualdad que se está... Pero incluso, y yo iba a esto, cuando de alguna manera se generaron las condiciones para que viniera esa inversión, la inversión que vino fue puramente especulativa, no hubo una inversión concreta en producción, o en incremento o en desarrollo económico. Sí, no, por supuesto, porque en realidad tiene que ver con el sistema mundial, este fracaso del neoliberalismo tiene que ver con que esta es una economía que es una economía que tiene que ver más con la especulación y menos con la producción, por un lado. Y el otro problema, o gran problema que tiene de esto de los datos consolidados, tiene que ver con que es una economía muy completamente relacionada, o sea, es muy simbiótica. Y esto, a lo largo de la historia, nunca se había dado. Y que se congelaran las cadenas de suministros, nunca había pasado, y por lo tanto nadie sabe muy bien cuál va a ser el destino de esa cadena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en China, la cadena de suministros todavía no ha podido empezar a funcionar y tiene no solamente que empezar a funcionar, sino que tiene que durar un tiempo, 2 o 3 meses, para que uno pueda ver cuál es el impacto real del coronavirus, porque todo el mundo, hay diferentes teorías, pero todo el mundo supone que va a ser una especie de escaleras, una caída, que es lo que ha pasado, un descanso durante un tiempo y otra nueva caída. ¿Por qué? Bueno, porque todos los indicadores lo que están mostrando es que ciertos sectores le va a costar mucho volver y van a quedar afuera del camino. Hay otros sectores, sobre todo los sectores tecnológicos y los sectores de difusión, redes sociales, ventas como Amazon, que ganó 13.000 millones en un día, el dueño de Amazon. Bueno, hay otros que han tenido mucha ganancia, y hay en el medio toda una cadena de suministros que nadie sabe en realidad cuál va a ser la respuesta. Todo el mundo intuye cuál va a ser, y ahí se empiezan a generar cuáles van a ser los problemas que vos vas a tener para tratar de potencializar la economía, que es una de las cosas que la Argentina hasta ahora ha acompañado, y ahora se va a meter en un diferencial acerca de qué es lo que va a pasar a nivel mundial cuando se sepa, y cuál va a ser lo que el desarrollo o el crecimiento de la Argentina el gobierno cree que va a tener que impulsar. O sea, hasta ahora se ha comportado bastante bien porque desde el IFE, los ATP, o sea, ha determinado que no solamente ha acompañado, sino ha dicho, bueno, algunos se van a retrasar un poco más, entonces les vamos a seguir manteniéndolo, y por supuesto, algunos, a medida de que se van poniendo en producción, vos empezás a facturar y por lo tanto esos van a salir del IFE, pero otros van a quedar, y a mí me parece bastante bien. Ahora, el problema es cuál va a ser la inserción de la Argentina en el mundo cuando se sepa cuál es el mundo que viene. Por último, muchos economistas plantean que el año que viene va a ser un año de rebote o de crecimiento significativo de la economía. No sé si por buena voluntad, si por optimismo, para no deprimir a la sociedad, o porque efectivamente las variables y las perspectivas nos marcan esto. ¿Cuál es tu visión sobre esto? A ver, primero volvamos al principio. La economía argentina es una economía que estaba sumamente deprimida y le vino el coronavirus. O sea, a esa depresión le dieron un mazazo encima. Por lo tanto, reactivar la economía argentina de por sí va a ser muy complejo, porque nosotros, este gobierno inició, por ejemplo, con 20.000 pymes menos. Este gobierno. O sea, después tuviste todos los problemas que tuviste con la pandemia. ¿Sí? Ahora, pareciera ser que, yo te digo los datos que hay, la inversión, el reporte de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de la inversión 2020 y 2021 es que en el 2020 va a caer 50% en el mundo y va a caer cerca de un 60% en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, Chile, Argentina y Perú. Y para el año que viene están proponiendo de que después de esa caída va a haber como un 15% de caída adicional. Entonces, ¿qué sería? Yo por eso creo que va a haber una meseta, si vos podés manejar más o menos, la caída ya está, porque lo que uno tiene que mirar adentro de los datos es que vos no podés comparar, que es una locura, comparar agosto de este año contra agosto del año pasado, cuando vos en uno tenés coronavirus y en otro no. Bueno, en otro tenías el macrivirus.
Claro, tenías un virus anterior, pero no tenías una pandemia. Eso es cierto. Bueno, yo creo que lo que vas a tener, si podés, es tratar de la mejor manera, campear. Es posible de que puedas crecer un poco. El problema es de dónde venís. Si vos tenías 100 y caíste a 0, ¿cuánto? Rebotan hasta los muertos en el piso. O sea, el problema es cuánto rebotes y después cuánto se mantenga ese rebote, que va a ser realmente muy difícil, sobre todo en un contexto internacional que está lleno de interrogantes porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en realidad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, perspectivas, algunas certezas y sobre todo la ambigüedad respecto de lo que está ocurriendo a nivel internacional frente a esta pandemia, que en muchos aspectos no la conocemos, y también frente a los desafíos que va a tener la economía internacional y también la de nuestro país. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Transición. Terminamos así una nueva edición de En Transición. Has visto cómo desde la perspectiva de un referente del gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires se analizó la situación, la importancia del consenso, de cómo tratar de avanzar para construir en conjunto. Vimos también cómo se adaptan algunas situaciones provinciales, o no se adaptan o pretenden ignorar lo que está ocurriendo en el contexto nacional e internacional. También vimos las expectativas que podemos tener en lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía, las variables en el contexto internacional y realmente, de alguna manera, la ambigüedad sobre si efectivamente el año próximo va a ser un año significativo en términos de rebote económico o si debemos morigerar un poco las expectativas. Pero lo que queda en claro de todas maneras es que a la salida de esta situación pandémica seguramente habrá un crecimiento, una mayor presencia del Estado, un retorno al trabajo bajo formas nuevas tal vez, algunas continuarán, y sobre todo la incertidumbre respecto del mundo que nos vendrá. Así concluimos por esta semana nuestra edición de En Transición, imaginando la nueva normalidad. El próximo miércoles a las 10 de la noche te espero aquí, en Realpolitik Televisión. No me falles, En Transición, imaginando la nueva normalidad.